Porque lo que os voy a contar hoy no es solo una noticia, es la radiografía cruda, descarnada y absolutamente obscena de cómo la miseria personal, ese dolor que nos venden como íntimo y desgarrador, se ha convertido en una sofisticada ingeniería de la monetización. Olviden por un momento la narrativa oficial que nos han estado bombardeando Kiko Rivera e Irene Rosales. Esa supuesta guerra, ese sufrimiento tan pregonado en platós y exclusivas, son amigos y amigas de teras de salseo, las piezas perfectamente ensambladas de un puzzle estratégico. Un puzzle diseñado con un único y despiadado fin: el beneficio económico desmedido, la pasta gansa, por encima de cualquier escrúpulo o autenticidad, y lo que van a descubrir les va a dejar boquiabiertos con el descaro de todo lo que ha sucedido. Pero antes de sumergirnos de lleno en esta cloaca de intereses, quiero pediros algo fundamental para nuestra comunidad, para esta resistencia que estamos construyendo. Si estáis aquí buscando la verdad, si queréis desentrañar los secretos que otros medios, esos que están comprados por el poder, ocultan o maquillan con medias verdades, entonces debéis formar parte de esta familia. Suscríbete ahora mismo a Teras de Salseo. Activa esa campanita de notificaciones para no perderte ni un solo análisis que desenmascara la verdad, porque lo que vais a descubrir hoy es solo el comienzo de lo que estamos dispuestos a destapar. Y hablando de cercanía y de construir juntos esta fortaleza informativa, contadme en los comentarios, ¿desde qué rincón del mundo, desde qué ciudad o pueblo nos estáis acompañando hoy para ver esta verdad que nadie más os va a contar con esta crudeza? Me encanta leeros y saber hasta dónde llega nuestra voz en esta misión de informar sin filtros, desvelando la hipocresía mediática sin descanso. Hablamos de un pacto secreto que no es un susurro entre amantes despechados, ni un acuerdo para mantener las apariencias frente a los hijos. No. Esto es un contrato de silencio y manipulación invisible, pero potentísimo, orquestado con una precisión quirúrgica que roza lo macabro en su ambición desmedida. Un solo representante, el mismo para ambos protagonistas de esta gran farsa, ha sido el director de orquesta en la sombra, moviendo los hilos con una maestría digna del mismísimo Maquiavelo mediático, pensando únicamente en su propio beneficio. Y junto a él, una cadena televisiva sedienta, hambrienta de audiencia, de morbo, de esas lágrimas artificiales que se traducen directamente en puntos de share y en publicidad descarada, sin importar las consecuencias humanas que esto pueda acarrear y el daño que pueda generar. La promesa inicial, ¿la recordáis bien? Aquella declaración grandilocuente de no rentabilizar su separación, de proteger a sus hijos del circo mediático, de preservar su intimidad por encima de todo. Era, desde el primer al último milisegundo, una farsa descarada, una mentira flagrante que se nos vendió con un descaro absoluto, sin pudor alguno. Una cortina de humo tan densa como las falsedades que nos han estado vendiendo, diseñada para hacer que el anzuelo de la espontaneidad y la autenticidad picara aún más hondo en el público, generando más expectativa y, por ende, más dinero fácil. Hoy, la cruda realidad se impone con la fuerza de un tsunami devastador. El juego de la victimización, la confrontación calculada hasta el último detalle, el drama en fascículos cuidadosamente dosificado, ha asegurado a Kiko Rivera una cifra que supera, atención, los 60.000 euros por hablar de su vida privada sin ningún tipo de tapujos ni remordimientos. Es el negocio perfecto, ¿verdad? Se crea una tensión artificial, se dosifica la información para mantenernos en vilo, se siembra la duda y, cuando la expectación está por las nubes y el público ya no aguanta más, se suelta la bomba en formato de exclusiva de revista o de entrevista desgarradora en prime time. Kiko presentándose como el hombre herido, el marido supuestamente engañado o incomprendido, mientras Irene, la primera en romper ese pacto de silencio, o eso nos hicieron creer para aumentar el drama y la expectación, posaba en portadas de revistas del corazón y se sentaba en otros platós, añadiendo capas y capas a esta cebolla de falsedades que no tiene fin. La historia oficial, la que nos vendían como la verdad absoluta, era que Kiko estaba muy enfadado por todo esto, por los supuestos cuernos, por el nuevo novio de Irene, por el agravio personal. Pero, ¿y si todo eso es simplemente el guión perfectamente estudiado de una obra teatral de dudoso gusto, donde todos los actores saben su papel? Las fuentes que tenemos, la información que manejamos desde los portales más reveladores y que no dudamos en compartir aquí en Teras de Salseo, sugieren una verdad mucho más incómoda y turbia de lo que nos imaginamos. La separación, ese supuesto quiebre matrimonial,
no es el detonante espontáneo de la monetización de sus vidas, sino la oportunidad de negocio cuidadosamente planeada, gestada con meses de antelación y una estrategia brutal. Se ha hablado, y mucho, de un regreso a la vieja Telecinco, a la televisión de antes, pero no nos engañemos ni un solo segundo, porque esto es mucho más que una simple vuelta a los orígenes del salseo y el cotilleo desmedido. Es una escalada sin precedentes en la desfachatez mediática, donde la autenticidad es un producto de lujo que se vende al mejor postor, y la verdad es una moneda de cambio que carece de cualquier valor real en este mercado. La imagen de Kiko Rivera, por muy dañada que estuviera después de tantos años de escándalos, de vaivenes familiares, de polémicas interminables con la herencia envenenada de su padre y su madre, y de una vida expuesta sin pudor, siempre es blanqueable. Siempre. Siempre que el cheque, por supuesto, sea suficientemente gordo, lo suficientemente suculento como para acallar conciencias y comprar voluntades, para limpiar la imagen por un puñado de billetes. Y no estamos hablando de un cheque cualquiera. Hablamos de cifras que nos dejan sin aliento, de acuerdos que rebasan cualquier límite ético que podamos imaginar en el periodismo y en el entretenimiento, de compromisos que no solo manchan reputaciones, sino que degradan la televisión hasta lo más bajo. Porque al final del día, en este teatro de sombras y mentiras, cada lágrima tiene un precio, cada confesión es una transacción descarada, y cada sufrimiento se mide en euros, céntimo a céntimo. Analicemos cómo se construye esta gran mentira, este castillo de naipes edificado sobre la codicia más rampante y la manipulación más descarada. Primero se establece un representante común, un titiritero que maneja a ambos protagonistas, a ambos bandos del supuesto conflicto, con una habilidad pasmosa. Esto ya, de por sí, es una señal de alarma que debería encender todas nuestras luces de aviso, un indicio clarísimo de que algo no cuadra. ¿Cómo puede haber una guerra real, un conflicto genuino, un odio visceral, si ambos bandos están dirigidos por la misma persona, por el mismo estratega? Es una contradicción flagrante, una que nos debería hacer dudar de cada palabra, de cada gesto que vemos en pantalla, de cada exclusiva que leemos en las revistas, porque todo, absolutamente todo, está medido y calculado al milímetro para el show. Luego se filtra información a cuentagotas, se crean los famosos cliffhangers televisivos, se alimenta al monstruo del morbo con fragmentos de una historia que se supone es íntima, desgarradora y dolorosa. Kiko muy enfadado con Irene. Irene rompe su silencio. Un nuevo amor para Irene que Kiko no perdona. Todo, absolutamente todo, es parte del circo mediático, un engranaje más en esta máquina de hacer dinero. Cada declaración estudiada, cada portada de revista cuidadosamente diseñada, cada aparición en un programa de máxima audiencia, es una ficha más en este dominó de la monetización que no parece tener fin y que cada día nos sorprende con una nueva jugada maestra para enganchar a la audiencia de la manera más cruel. La miseria ajena, la desgracia personal, se ha convertido en el oro de la televisión, en el motor de su audiencia más fiel y morbosa. El portal Informalia, que siempre está al quite de la verdad y no se casa con nadie, ha sido crucial en desvelar esta trama, con un detalle que, a mi parecer, cambia por completo la percepción que podemos tener de esta entrevista que Kiko Rivera va a protagonizar en De Viernes. Hasta ahora la narrativa oficial era esa guerra encarnizada, el enfado de Kiko por el supuesto incumplimiento de pacto por parte de Irene, por su deslealtad incomprensible. Pero, ¿y si ese pacto era en realidad un acuerdo previo, un contrato invisible para repartirse el pastel, para maximizar el beneficio de ambos, para exprimir al máximo el interés público, haciendo que la gente se posicione, que especule, que consuma el producto, mientras ellos se ríen de todos nosotros desde sus mansiones, contando billetes sin parar y viviendo la vida? Y esto no es un caso aislado, amigos, ni mucho menos. Pensad en el regreso de la vieja Telecinco. ¿Qué significa eso realmente en el fondo de toda esta estrategia? ¿Recordáis la famosa herencia envenenada, esa gran mentira que se montó para destrozar la imagen de Isabel Pantoja, para demolerla públicamente, para exprimir hasta la última gota de drama familiar? ¿O la docusaria de Rocío Carrasco, que destrozó a sus propios hijos y a su familia, y ahora, gracias a nuestros impuestos, la tenemos en televisión española con un reality show que carece de cualquier sentido y de autenticidad? Es la misma estrategia, la misma fórmula, calcada. Convertir el dolor, real o fabricado, en oro mediático puro, sin importar a quién se lleven por delante en el camino de su ambición.
De hecho, la propia Rocío Carrasco nos dio una muestra más de este descaro ayer mismo, en la presentación de ese programa en el que participa junto a su amiga, la del Duende. Hablaba de la mejor experiencia de su vida. Una afirmación impactante que resonó en el aire, fría y calculadora. ¿Y dónde deja eso a su papel de madre, a su supuesta búsqueda de la verdad, a su narrativa de víctima sufridora que tanto nos ha contado y que tantos ríos de tinta ha generado? Es la misma impostura, el mismo acento andaluz impostado de su marido Fidel Albiac, a quien no le gusta la tele, pero se esconde detrás de las cámaras, orquestando, dirigiendo, moviendo los hilos de su mujer con maestría. ¿Veis la conexión? ¿El patrón que se repite una y otra vez? Es un sistema, una maquinaria perfectamente engrasada para la monetización del dolor ajeno sin piedad. La negación de Rocío sobre si las cosas han cambiado, si ella ha evolucionado, si realmente hay un punto de inflexión en su vida, nos demuestra que la verdad es lo de menos en este negocio cruel. Lo importante es seguir vendiendo la historia, mantener el foco, generar debate y, por supuesto, dinero fácil a costa de lo que sea. Y si la amistad con Terelu Campos se resquebraja, si hay problemas entre ellas, ¿qué más da si el cheque sigue siendo abultado y el show debe continuar? Todo es parte del juego, de la estrategia, de un ajedrez mediático donde las amistades son meras alianzas temporales y las enemistades simples oportunidades de negocio aún mayores para el que sabe jugar sus cartas. Volviendo a Kiko Rivera, el portal elespanol.com lo ha dicho sin tapujos, de forma clara y contundente. Mediaset pasa del veto. Contrato millonario con Kiko Rivera para hablar de los cuernos. Esto es una realidad innegable, amigos, un hecho que no podemos obviar, una verdad que golpea de frente la credibilidad de muchos. La cadena, que decía haber enterrado la televisión del exceso y la lágrima fácil, que prometía una televisión blanca y familiar, rompe sus propias normas y busca desesperadamente audiencia con confesiones íntimas, reproches e infidelidades, volviendo a las andadas más oscuras. Es una jugada arriesgada, dicen los analistas. Nosotros, desde Teras de Salseo, decimos que es una jugada desesperada, la última bala en la recámara para intentar salvar sus números, cueste lo que cueste, sin importar el precio moral. El hijo de Isabel Pantoja, persona non grata durante años en los platós de Mediaset, ahora es recuperado con el mismo espíritu que se decía desterrar, el de la televisión del exceso, del morbo más vulgar y descarado. Su separación de Irene Rosales, el culebrón de los supuestos cuernos, la nueva relación de ella, todo un festín para los carroñeros mediáticos que se alimentan de la desgracia ajena sin pudor. Santiago Acosta, el presentador de De Viernes, experto en el formato de entrevista-confesión, será el maestro de ceremonias de este nuevo acto de la farsa que se emitirá este mismo viernes y que ya está generando una expectación brutal entre la audiencia más ávida de salseo y chismes. Pero, amigos, lo que nos venden como drama personal, como un quiebre doloroso e íntimo, es, de principio a fin, un negocio despiadado, una transacción monetaria descarada que no tiene parangón en el mundo del cotilleo. Kiko e Irene no están en guerra. En el fondo actúan en perfecta sintonía, como dos engranajes de una misma máquina, para exprimir hasta la última gota de interés público, para sacar el máximo rendimiento a su supuesto sufrimiento ante las cámaras. Y el principal artífice de este entramado, el engranaje central de esta maquinaria mediática de hacer dinero, es Fran Sánchez Simón, su representante común, el cerebro detrás de todo este plan maestro. El mismo que se lleva su correspondiente 20% de comisión, como marcan las normas del sector, de esos 60.000 euros y más, un suculento pellizco que se embolsa por mover los hilos de sus clientes y orquestar el circo sin piedad, sin remordimientos. Esta es la cruda realidad detrás del telón de terciopelo de la televisión, una verdad mucho más calculadora, más obscena y más indignante de lo que jamás imaginaron. Cada palabra, cada lágrima, cada suspiro, cada gesto de dolor tiene un precio en este mercado de la fama y el cotilleo. Y nosotros, aquí en Teras de Salseo, estamos para levantar la alfombra, para rascar debajo de la superficie y para mostraros la mugre, la suciedad y los intereses económicos que se esconden debajo de este espectáculo. No olvidéis suscribiros para no perderos la segunda parte de esta disección, donde desgranaremos el descaro de Mediaset y el blanqueo de imagen que nos quieren vender, y donde seguiremos desvelando todos los detalles de este pacto secreto que lo controla absolutamente todo. El descaro, amigos y amigas de Teras de Salseo, ha alcanzado niveles estratosféricos.
Lo que estamos presenciando con el regreso de Kiko Rivera a la pequeña pantalla no es una mera entrevista, no es un intento de reconciliación mediática, ni mucho menos una catarsis personal. Es la demostración palpable, la prueba fehaciente de un naufragio editorial sin precedentes en Mediaset, una cadena que ha decidido romper sus propias normas, sus propios vetos morales y éticos, con un único fin: resucitar un tipo de televisión que ellos mismos juraron haber enterrado para siempre. Hablamos de una televisión basada en el exceso, en la lágrima fácil, en la confesión íntima vendida al mejor postor y en la explotación descarada de la miseria ajena, un espectáculo lamentable para la audiencia. Recordemos ese veto que pesaba sobre Kiko Rivera, sobre muchos rostros de Sálvame, rostros que la cadena consideraba tóxicos, quemados, impropios de su nueva línea editorial, esa supuesta televisión blanca que nos quisieron vender durante un tiempo. Pero ahora, ante la desesperación de las audiencias que se desploman, ante los números rojos que no paran de crecer, esa prohibición se ha esfumado como por arte de magia, evaporándose sin dejar rastro. Mediaset, con un cinismo que asusta, recupera a Kiko Rivera, precisamente con el mismo espíritu que decía desterrar, el espíritu de la confesión sin límites, de la polémica sin fin, de la provocación emocional como único motor de la audiencia. Es un golpe en la mesa, sí, pero un golpe que huele a bancarrota de ideas, a una falta de rumbo que desespera a los más puristas. La jugada, os lo aseguro, es doblemente arriesgada, doblemente obscena en su ambición desmedida. Kiko Rivera vuelve envuelto en su enésimo culebrón sentimental, ese supuesto drama de su separación de Irene Rosales. Una separación que no solo ha reabierto viejas heridas, viejos fantasmas de su pasado turbulento, sino que ha venido acompañada de un reguero de acusaciones de infidelidad por parte de ella y de un nuevo componente de escándalo, el llamado olor a cuernos que flota en el ambiente, esa duda constante que se ha sembrado deliberadamente. Todo esto, amigos, está servido en bandeja de plata, en un formato que ha hecho de la entrevista confesión su sello personal, con Santiago Acosta al mando, un viejo lobo de mar en estas lides del corazón. El resultado es un contenido televisivo clásico, de esos que nos traen a la memoria la Telecinco más descarada de hace años: rupturas, traiciones, reproches, lágrimas y, por supuesto, infidelidades. Pero, y aquí viene lo más grave, es también una demostración palmaria de que la cadena se ha quedado sin modelo de futuro, sin ideas frescas, sin un horizonte claro. Mediaset, la que fue líder indiscutible, la que marcaba la agenda de la televisión, vuelve a depender, con una vergüenza que debería ser mayúscula, de los viejos mecanismos de provocación emocional, de la carnaza humana, para tratar de enganchar a una audiencia cada vez más dispersa, más cansada de las mismas fórmulas manidas y de las mismas mentiras. La televisión blanca ha muerto, si es que alguna vez existió más allá de las intenciones. Y es que, amigos de Teras de Salseo, esto es una realidad innegable. Mediaset está dando bandazos, está perdida, sin un rumbo fijo que la guíe. Primero nos vendieron la moto de la renovación, de la televisión familiar, de los valores, de la moralidad impoluta. Parecía que querían redimir todos los pecados del pasado, borrar de un plumazo años de excesos, de escándalos, de polémicas. Pero, ¿qué ha pasado? Visto que así no han conseguido levantar las audiencias, que incluso van cada vez a peor, que los números no mienten y son catastróficos, pues parece que están intentando volver a lo de siempre, a lo seguro, al contenido que, por desgracia, siempre ha funcionado para ellos. El morbo, la polémica, el escándalo. Es una regresión, un paso atrás de proporciones épicas que confirma la desesperación. Vamos a ver cómo es esa entrevista de Kiko Rivera. Nos la presentan como algo muy polémico, explosivo, lleno de verdades incómodas, de reproches directos, de un enfrentamiento sin piedad con Irene Rosales, con el tema de los cuernos como telón de fondo. Pero, y aquí es donde la trama se vuelve aún más oscura, volviendo a lo que os comentaba al comienzo de nuestro análisis. ¿Y si todo esto está mucho más estudiado y calculado de lo que creemos? ¿Y si esta guerra es en realidad un consenso absoluto, un pacto inquebrantable para que todos, absolutamente todos, ganen toda la pasta posible para exprimir hasta el último céntimo de este circo mediático que han montado, sin importar las consecuencias? Las reacciones de su entorno, por ejemplo, son reveladoras. La propia Isabel Pantoja, la madre de Kiko, cuando le preguntaron por el regreso de su hijo a Telecinco, ¿qué creéis que dijo? Lo que todos pensamos, lo que nos viene a la mente de forma instantánea. Por dinero baila el perro.
Es la frase lapidaria, la que resume a la perfección la esencia de todo este montaje. No hay más, no hay amor, ni desamor, ni orgullo herido, solo billetes, solo la promesa de un contrato millonario que lo justifica todo, que lo blanquea todo, que lo vende todo sin pudor. Es la cruda verdad, sin paliativos, sin medias tintas, sin lugar a dudas, que golpea con fuerza. Y ojo a lo que dice la propia Irene Rosales, cuando le preguntan por la entrevista de Kiko, por ese supuesto enfrentamiento que nos han estado vendiendo como si fuera el fin del mundo y la mayor de las tragedias. Dice, con una pasmosa naturalidad, que no hay ningún problema, que son un equipo. ¿Un equipo? ¿Lo oyen bien? Un equipo. Y a juzgar por la información que manejamos, por lo que nos ha adelantado el portal Informalia, yo diría que Irene no podría haberlo dicho de forma más acertada, de forma más precisa, de forma más reveladora. Aquí, más que una guerra, lo que hay es un consenso absoluto, un acuerdo total para que ambos, Kiko e Irene, ganen toda la pasta posible, el uno de la mano del otro, en una sintonía que da escalofríos por su calculada frialdad. A ver, y sé que muchos de vosotros podríais pensar, y con razón, que cada uno es libre de hacer lo que quiera con su vida, de monetizar su separación si así lo desea, sobre todo si hay hijos de por medio, que al final son los que más sufren estas batallas y el escarnio público. Pero lo que no entiendo, lo que me indigna profundamente, lo que considero una falta de respeto absoluta a la inteligencia del espectador, es por qué nos dijeron en un principio que ninguno de los dos iba a rentabilizar toda esta historia, que iban a mantener la intimidad por encima de todo. ¿Por qué mentirnos de esa manera tan descarada? ¿Por qué construir una farsa tan evidente que se desmorona a la primera de cambio? Hubiese sido mucho más fácil, y a la postre mucho más sincero, haber ido de frente desde el principio, haber dicho la verdad sin tapujos. Sí, nos separamos. Y sí, lo vamos a rentabilizar hasta la última gota porque es nuestro trabajo, nuestra forma de vida, lo que sabemos hacer. En lugar de decir una cosa, de hacer una promesa solemne ante la opinión pública y que la realidad demuestre que los dos están haciendo todo lo contrario, y que encima nos enteremos por la prensa de la verdad de los entresijos de este acuerdo tácito y vergonzoso. Es una burla, una tomadura de pelo en toda regla, que denigra la ya de por sí vapuleada profesión periodística y la televisión en general. El portal Informalia lo ha revelado con una claridad meridiana y con unos detalles que son para enmarcar, para que los tengáis siempre presentes. Irene Rosales y Kiko Rivera, unidos por su representante. El hijo de Isabel Pantoja triplica el caché de su ex, pero todas sus entrevistas las negocia la misma persona. Atención a este detalle. Un representante común. Eso lo cambia absolutamente todo, lo tergiversa todo, lo convierte todo en una estrategia calculada. Era inevitable, nos dicen, por mucho que juraran lo contrario, que tanto Irene como Kiko acabaran contando su separación y lo que sea por dinero en los medios. Y tenían razón, absolutamente, porque la ambición siempre prevalece en este mundo de apariencias. Revistas, productoras y cadenas de televisión empezaron a ofrecer cantidades de 5 cifras, que para la mayoría de los mortales son astronómicas, impensables, un sueño inalcanzable. Era cuestión de tiempo que Kiko y su exmujer pasaran por debajo del futbolín, que se metieran sus palabras por donde les cupieran y cayeran en la tentación del dinero fácil. Una tentación irresistible, sobre todo teniendo en cuenta que el representante de ambos, el cerebro en la sombra, el que se lleva en torno al 20% del caché, es el mismo. Al fin y al cabo, la familia Pantoja, en casi todas sus ramificaciones e incluso con consortes y allegados, vive desde siempre y en buena parte de exponer por dinero sus miserias y sus alegrías. Es su modus vivendi, su forma de entender la vida y el negocio, sin tapujos ni remordimientos. Primero fue Irene Rosales quien decidió dar el paso y hablar abiertamente sobre su separación de Kiko Rivera. Lo vimos en las exclusivas a la revista Semana, luego en su fichaje como colaboradora del programa Así es la vida, y después en Vamos a ver. Y en todo este proceso ha quedado claro que en la familia Pantoja nada, absolutamente nada, ocurre por casualidad. Todo está perfectamente orquestado, cada movimiento estudiado, cada palabra medida, cada lágrima ensayada, cada gesto calculado para maximizar el impacto y el beneficio económico. Y ahora, el siguiente en mover ficha, en dar el golpe de efecto, ha sido Kiko Rivera, para seguir alimentando la maquinaria. El DJ ha decidido romper su silencio, ese silencio que tanto prometió y que tampoco ha cumplido,
Y lo hará en una entrevista en profundidad con Santiago Acosta, uno de los periodistas más experimentados en estas lides de la confesión mediática. Según ha podido saber Informalia, el hijo de Isabel Pantoja ha cerrado un acuerdo con Mediaset tras varias semanas de intensísimas negociaciones, en las que se ha tenido muy en cuenta la espantada de Irene Rosales a Antena 3, una jugada que no sentó nada bien en la cadena de San Sebastián de los Reyes. Desde Mediaset no querían que con Kiko pasara lo mismo, y por eso han blindado el acuerdo hasta el último detalle, garantizando su exclusividad. El encuentro con Acosta se grabó esta misma semana en su domicilio de Mairena del Aljarafe, en Sevilla, un entorno donde Kiko se siente más cómodo y en el que, según fuentes cercanas al programa, se ha mostrado más calmado y precavido que en otras ocasiones. Esto es crucial, porque nos indica una estrategia cuidadosamente planeada para blanquear su imagen de cara a la opinión pública. El objetivo de esta entrevista no será únicamente hablar de los motivos que precipitaron su ruptura matrimonial con Irene, que ya sería un plato fuerte. No, la ambición es mucho mayor. El objetivo es amordazar otros asuntos que han marcado su vida los últimos años, blanquear su imagen de forma definitiva, como si de una operación de marketing se tratara. Hablamos de la tensa relación con su madre, Isabel Pantoja, ese culebrón familiar que ha dado tantos titulares y tantos millones de euros a las arcas de los protagonistas. Hablamos del distanciamiento con su hermana Isa, de las supuestas decepciones que, según él, ha sentido en el ámbito familiar, de las heridas abiertas que nunca terminan de cerrar y que siempre son una mina de oro para el salseo. Y, por supuesto, de la situación actual de Cantora, la finca familiar que ha sido escenario de tantos conflictos, de tantas batallas campales, y de la que Isabel Pantoja ha decidido marcharse para siempre, obligada por sus deudas y por su maltrecha economía. Un pack completo de drama, servido en bandeja para la audiencia ávida de salseo y chismes. Llegar a este punto no ha sido tarea fácil, no creáis que ha sido un camino de rosas, sino una ardua negociación. Kiko llevaba tiempo recibiendo propuestas para hablar en diferentes revistas y también para sentarse en televisión, en programas de primera línea. Sin embargo, hasta ahora las había rechazado, no por falta de ganas de hablar, no porque no tuviera nada que contar, sino porque las ofertas, atención, no alcanzaban la cifra que él consideraba justa, la cantidad que él estimaba adecuada a su caché, a su valor de mercado. ¡Vaya por Dios! Ahora ya no podemos ser mal pensados, ¿verdad? Esto nos deja ver que Kiko Rivera, el que tanto nos ha dicho que está desconectado, que pasa de todo, en realidad estaba engordando el cerdo de la exclusiva, esperando el momento y el cheque perfectos, el momento de oro para su gran regreso. El DJ tenía claro que si daba el paso, sería con sus condiciones, con sus exigencias, con la chequera bien abierta y por una cantidad a la altura de la expectación mediática que siempre ha generado su figura, la figura del hijo de la Pantoja. ¿O acaso no recordamos el éxito brutal de La herencia envenenada, que logró un 31,7% de share? Cifras impensables hoy en día, inimaginables en la televisión actual, una muestra clara del cambio de hábitos de consumo. Es increíble también lo que ha cambiado la televisión en cuestión de apenas 5 años, un cambio que nos indica la desesperación actual de las cadenas por enganchar a la audiencia a cualquier precio, sin importar la calidad o la ética. Al frente de estas negociaciones, de todo este intrincado baile de cifras y estrategias, ha estado Fran Sánchez Simón, más conocido en el entorno del artista simplemente como Fran. Su mano derecha, su sombra, su confidente en los momentos más tensos. Y también, atención, la persona que ha representado a Irene Rosales. Fran conoce bien los secretos, las alegrías, las miserias, las estrategias del matrimonio. Ha sabido exprimir al máximo la expectación generada, tensar la cuerda hasta el límite para sacar el mayor rendimiento posible de esta situación. Por supuesto, su trabajo no ha sido altruista, no ha sido por amor al arte. Se ha llevado su correspondiente 20% de comisión, como marcan las normas del sector y como es habitual en este tipo de negociaciones de alto standing. Aunque la cifra exacta del contrato se mantiene bajo llave, como un secreto de Estado celosamente guardado, fuentes del entorno televisivo aseguran en Informalia que el acuerdo supera con creces los 60.000 euros. 60.000 euros, una cantidad escandalosa para hablar de tu vida, de tu separación, de tus miserias. Y lo que es aún más grave, una cantidad que podría incrementarse, que podría dispararse aún más, con su futura aparición en plató, donde se espera que Kiko amplíe su testimonio y responda a las reacciones que sin duda provocará su entrevista.
Esto es un negocio redondo, amigos, una fuente inagotable de ingresos para todos los implicados. Yo estoy completamente seguro de que después de esta entrevista grabada, que se va a emitir este viernes, como ha venido siendo habitual con todos los invitados estrella de Viernes, luego también tendremos a Kiko en el plató, en directo, para seguir estirando el chicle, para seguir alimentando el monstruo del salseo. Se cuenta también que, a diferencia de otras épocas, Kiko llega a esta entrevista más tranquilo, más maduro y, sobre todo, con un discurso perfectamente preparado, perfectamente ensayado, para dar una imagen que a él le beneficie, para blanquear lo que necesita ser blanqueado, para limpiar su reputación. Sabe que su imagen pública ha sufrido altibajos dramáticos, que ha sido machacada y vilipendiada en múltiples ocasiones, y quiere aprovechar esta oportunidad de oro para ofrecer su versión, para intentar lavar su cara, incluso en los temas más delicados y espinosos. El papel de su madre, su vida, su acercamiento de Isa, la decepción que, según él, ha sentido en el ámbito familiar, todo será contado con una nueva luz, con un nuevo prisma, con una nueva narrativa para la audiencia. Es verdad que se está diciendo mucho esto, que este Kiko Rivera que nos vamos a encontrar no es el Kiko tan explosivo, tan iracundo, tan visceral, al que tan acostumbrados estábamos a ver en el pasado, el Kiko de siempre. Es mi pronóstico, mi intuición de experto en este salseo, basado en años de observar los patrones mediáticos. Luego igual llega el viernes y nos sorprende, suelta lo más grande, y resulta que me equivoco en mi apreciación. Pero a mí me parece, y esto es lo que quiero que me comentéis en los comentarios, que más que ir a emprender la guerra contra Irene Rosales, dado que además comparten el mismo representante, nos vamos a encontrar una entrevista mucho más tranquila, mucho más controlada, y que va a estar más orientada a la finalidad de blanquear esa imagen de Kiko Rivera que quedó tan quemada después de tantas y tantísimas exclusivas y polémicas. Una imagen que necesita ser reconstruida, y para eso, un cheque de 60.000 euros es un buen incentivo, una muy buena excusa. Al final, ¿qué le va a recriminar él a Irene Rosales ante una sospecha de infidelidad cuando sabemos, y esto es Vox Populi, que él mismo las ha cometido múltiples veces durante su relación? A mí me parece que nos vamos a encontrar, como se dice aquí, con una aparición controlada, un movimiento estratégico para beneficio mutuo, y que Kiko Rivera, con mucho dinero de por medio, lo que va a buscar es blanquear su denostada imagen. ¿Qué pensáis vosotros de todo esto, amigos de Teras de Salseo? Dejadme vuestras opiniones en la caja de comentarios, dadle un buen like si os ha gustado el vídeo, y no olvidéis que el descaro de Mediaset y el blanqueo de imagen de Kiko Rivera son solo la punta del iceberg. Necesitamos seguir unidos para desenmascarar la verdad y seguir contándola sin censura. Eso es todo, amigos.